Siempre en los momentos de guerra, los países, la clase política, no importa lo que puedan vivir, los países se unen. Y aún en las dificultades más difíciles, las familias en tiempos difíciles también tratan de estar unidos. Es lo que vemos, es el ejemplo que el mundo cada día camina. Pero meditando estos días, estas noches, estando aquí encerrado con mi familia, el Señor me llevó al primer libro de Samuel. Y el primer libro de Samuel habla una historia interesante, porque la historia habla de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, pero en medio de todo lo que pasó, lo que vivió, el Señor le permite a ella tener un hijo y lo llamó Samuel. Y luego dice que Samuel ministraba en la presencia de Dios con un efod. Pero lo que quiero hoy trazar a la gente que me está sintonizando es el capítulo 3 de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esta palabra me ha llamado la atención y me marca un derrotero para poder que el mundo pueda entender ciertas cosas que hay acá, ciertos secretos escondidos que tiene esta palabra. Y dice que el joven Samuel, cuando la palabra dice joven, porque realmente lo era, tal vez no tenía las experiencias por ser tan joven, y dice que, pero dice, ministraba en presencia de Elí. Y esto me llamó profundamente la atención, porque dice escaseaba. Y el título del mensaje que quiero darles hoy es que la palabra de Dios escaseaba. Y esta es la palabra que Dios ha colocado. Entonces, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel encontramos ciertas cosas. Podemos contemplar en Samuel al joven sacerdote, aun cuando por nacimiento era solo levita. O sea, su característica de su familia no le permitía el sacerdocio, pero era un levita y él estaba aquí sirviendo al Señor, puesto que ministraba a Jehová con un efod de lino, dice el capítulo 2, versículo 18. Dice, en el presente, o sea, en el capítulo 3, le contemplamos como un joven profeta. Y esto es interesante porque habla de Samuel como un joven profeta. Pues Dios se reveló a él de forma que por medio de él reviviese en Israel la profecía. Y esto es interesante. ¿Por qué Dios toma a Samuel para revivir la profecía? Porque Israel no tenía palabra. El pueblo no tenía palabra, las naciones no tenían palabra. Y esto es lo que Dios trae, quiere revivir, o sea, quiere que nuevamente surja esa voz que tal vez fue silenciada, esa voz que tal vez fue opacada. Y vemos en Malaquía que el pueblo de Israel vivió en silencio por 400 años, no había palabra de Jehová. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Dios toma a Samuel y lo quiere levantar como una voz profética para ese tiempo. Y también creo que para este tiempo Dios quiere levantar a la iglesia como una voz profética para este tiempo. Vemos aquí en el primer punto la primera manifestación de Dios a Samuel en una forma extraordinaria. En el capítulo 1, versículo 10, Dios muestra, dice, ella con amargura, dice que la palabra en el capítulo 1 comienza a hablar cosas extraordinarias de parte del Señor y todo lo que Dios comenzó a hacer. Y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces vemos en el capítulo 1, del verso 1, cómo Dios comienza a hablar, a transmitir. Samuel, de una forma maravillosa, magistral. Y vino Jehová y se paró. Esto me gustó porque dice, y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel, atento en la voz que está escuchando,
el mensaje que por medio de Samuel envió Dios a Elí, en el verso 11 y el verso 14. La fiel comunicación de dicho mensaje a Elí y la sumisión de este a la justa voluntad de Dios. El establecimiento de Samuel como profeta en Israel. ¿Cuán diligente era Samuel en el servicio de Dios? Una de las circunstancias agravantes de la mala conducta de los hijos de Elí era la buena conducta de Samuel, pues con ella les avergonzaba. Esto está hablando de que Samuel está viviendo en la casa del sacerdote Elí y el comportamiento de los hijos de Elí no era el adecuado. Sin embargo, Samuel, él como joven en la casa de Elí, estaba demostrando un comportamiento distinto, diferente. Y esto llamó la atención a Dios del comportamiento, la sumisión que había en la vida de Samuel. Y ese es lo que nosotros también queremos dar a conocer, que haya en nosotros ese carácter, esa sumisión, que haya en nosotros esa entrega, que no seamos como los demás. Ellos se rebelaban contra Jehová, pero Samuel ministraba a Jehová. Entonces, una generación que se rebela, pero también hay otra generación marcada por la vida de Samuel, que se somete a la autoridad y que está dispuesto a ministrar a Jehová en hacer su voluntad. Ellos menospreciaban las advertencias de su padre, mientras Samuel era obediente a las instrucciones de Elí. Entonces vemos una generación que no oye, que no ve, que no siente, que no razona. Pero vemos a un Samuel que está atento a obedecer. Entonces son dos paralelos distintos, son dos cosas diferentes. Y esto realmente es impresionante. Entonces ministraba en la presencia de Elí. Esto es muy interesante porque Samuel dice que ministraba en presencia de Elí. Y cuando la palabra dice que ministraba en presencia de Elí, significa que Samuel estaba bajo supervisión. Bajo supervisión. O sea, quiere decir que el liderazgo que hoy Dios quiere usarlo y quiere que marcar un derrotero, son aquellos que tienen la característica de Samuel, que podemos ministrar, pero ministrar bajo supervisión. ¿Y por qué la supervisión? La supervisión es importante para todo líder, es supervisante para toda persona. Igual como para una nación, para un presidente, para de Estado, necesita la supervisión de las personas en las cuales están trabajando con él, los secretarios, los ministros, porque así de esa manera pueden ver mejor y poder llevar a la nación de una manera brillante y sacarla a flote. Y así igual nosotros como siervos del Señor, que tenemos que ministrar, sí, pero bajo supervisión. No podemos andar del tambo al timbo, haciendo lo que queremos, lo que nos da la gana, en otras palabras. No, tenemos que ministrar en presencia, pero bajo supervisión. O sea, que tenemos que tener un mentor, tenemos que tener un tutor, alguien que nos guíe, alguien que nos supervisa. Igual nosotros como padres tenemos que supervisar a nuestros hijos. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Y esa es la supervisión. Samuel ministraba bajo supervisión, y no solamente bajo supervisión, sino que era obediente a las órdenes del sacerdote Elí. En un principio, para aprender, los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer. Este es un principio importante. Es un principio que todos tenemos que aprender en este tiempo. ¿Cuál es el principio? De aprender. Todos tenemos que aprender. Y los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer. Nadie que no ha aprendido a obedecer no está listo para gobernar. Nadie que no ha aprendido a obedecer no está listo para ejecutar órdenes. No, porque la única razón de poder estar listo para una sumisión, para un reto, para un proyecto, es necesitamos obedecer cuando le obedecemos a Dios. Y por eso dice la palabra, cuán escasa era la profecía en aquellos tiempos, cuán escasa, lo cual hizo que la llamada a Samuel fuese una sorpresa.
tanto mayor para él. La palabra era escasa, escasa, y llamó la atención, una sorpresa para Samuel. ¿Por qué? Y un favor tanto mayor para Israel. Entonces, para Samuel fue una sorpresa, pero también era un favor mayor para Israel. ¿Por qué? Porque no había visión, porque no había, escaseaba la palabra. Es hoy el mundo que estamos viviendo hoy. Los gobernantes, todos tienen un lenguaje distinto, diferente. Hoy se está uniendo el G20 para tomar decisiones de poder traer implementos quirúrgicos que puedan ayudar a las naciones, ponerlos al servicio de las comunidades y de los pueblos, en la cual están siendo amenazados en todas estas crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere trazarnos hoy? ¿Qué era lo que Dios quería traer para entonces para Israel? Fue una sorpresa para una persona llamada Samuel, pero era un favor también para Israel. Si fue una sorpresa para Samuel y fue un favor para Israel, también hoy es una sorpresa para las naciones. Es una sorpresa para la iglesia, para el liderazgo de la iglesia, pero también una sorpresa también mayor para las naciones de hoy. Porque las naciones están en un valle de sombra y de muerte. No saben qué hacer. Y la palabra de Jehová escaseaba. Era muy de apreciar, porque si había alguna indicación de parte de Dios, parece ser que no era notoria. Atención a esto, por favor. Sí. La palabra de Jehová escaseaba. Y quiere decir que no era notoria, que no se veía, no estaba. No había visión con frecuencia. No había ¿qué? Visión con frecuencia. Y cuando no hay visión, el pueblo perece. Dice que por falta de visión de los gobiernos, de las instituciones, si no hay visión, el pueblo fracasa. Y cuando no hay visión con frecuencia, se pierde todo. La impiedad, la impureza que prevalecía en el tabernáculo había corrompido a toda la nación. En el momento de Elí, la impiedad, la impureza había prevalecido en todo este tiempo. Y hoy vemos también la impiedad, la impureza que ha prevalecido hoy en las naciones de la tierra. Así es. Y esta impureza, esta impiedad que prevalecía en el tabernáculo en aquel entonces, que había corrompido a toda la nación de Israel por causa del pecado que había, obligaron a Dios a retirar en señal de desagrado el espíritu de profecía. Quiere decir que en un momento determinado, esto que puede ocurrir en las naciones, que ha llevado a las naciones enteras a la impiedad, al aborto, al pecado, a la maldad, a la idolatría, todas aquellas cosas ha traído que obligaron a Dios a retirarse, y ha habido un silencio. Y si Dios se retira del escenario, quedamos nosotros sin protección. No hay protección para el mundo, porque si Dios se retira, para el pueblo de Israel en ese entonces Dios se retiró, obligaron a Dios. ¿Qué es lo que obliga a Dios a retirarse? El pecado. Y cuando tú ves la palabra en que dice, la Biblia dice que Dios se dolió en su corazón de ver la maldad en el hombre, y por eso Dios trae el diluvio y lleva a Noé a meterlo en un arca, y crea en el Noé una cuarentena, 10 días y metido Noé en un arca. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios se dolió en el corazón, y eso obligó a Dios a retirarse. Es señal de desagrado. Entonces, el espíritu de profecía, la profecía es lo que el mundo necesita hoy para saber a dónde ir. Por eso el espíritu profético es muy importante en estos tiempos. Porque la profecía, sin profecía el pueblo se desenfrena, se desvía, no hay lugar. Y al no ver profecía, entonces no hay visión. Y dice, no había profecía, no había visión con frecuencia. Entonces, por eso las naciones hoy están pasando lo que están viviendo, porque por falta de profecía, por falta de profeta. Y al ver la nación de Israel que estaba atravesando esta situación, el pecado, la maldad,
obligaron a Dios a retirarse. Entonces Dios hubo un desagrado del Señor, igual como lo vimos en los tiempos de Noé. Entonces dice la palabra que Samuel estaba cercano al sacerdote Elí. Esto es interesante porque dice Samuel estaba cercano al sacerdote Elí, o sea, presto para cualquier llamado que el sacerdote Elí necesitara durante la noche. ¿Por qué? Porque dice que era un anciano. Elí era un anciano, él era el sacerdote, pero era un anciano. Y al ser un hombre anciano de edad, le costaba muchas veces moverse, algunas cosas que pudiese tener. Pero lo que me llama la atención es que Samuel estaba cercano al sacerdote para estar presto, listo en cualquier cosa que el sacerdote Elí necesitara durante la noche. Tremendo. Y esto es interesante. ¿Por qué interesante? Porque es un ejemplo de Samuel y de su diligencia y de la prontitud para obedecer. Entonces, Samuel está allí con el sacerdote, porque el sacerdote es el que tiene la autoridad. Pero Samuel es un joven que ministra al Señor, pero está cerca al profeta, está cerca al anciano, al sacerdote. Está pronto para servir. Es un ejemplo de Samuel y de su diligencia. Entonces, eso es lo que falta hoy. Ser como Samuel para ser diligente, para tener prontitud para obedecer a nuestras autoridades, para obedecer a lo que el gobierno está señalando, para obedecer a las directrices que las naciones enteras están diciendo. Entonces, estar pronto en eso, para obedecer. Entonces, cuando Dios lo llamó por primera vez, heme aquí, espectacular su actitud. Porque cuando Dios llama a Samuel, Samuel se levanta al toque. Sí. Y inmediatamente Samuel dijo, heme aquí. O sea, estaba listo, estaba atento. Pero aquí viene algo tremendo, porque Samuel, Dios lo llama, pero él no reconoce la voz de Dios, sino que se levanta al toque, heme aquí. Fue impresionante la actitud que tomó. Un buen ejemplo para acudir tan pronto cuando se le llamó. O sea, en el momento que recibió el llamado, tan pronto se levantó y acudió al llamado. Pero de su ignorancia con respecto a las visiones del Señor, no, era ignorante con respecto a las visiones del Señor. Y hoy en día muchos son ignorantes conforme a las visiones del Señor. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos esta clase de equivocaciones? Con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos. Nos llama Dios por medio de su palabra y lo tomamos como nada. Y reaccionamos conforme a nuestro error. Quiere decir que Dios está llamando a las naciones, que Dios está llamando a su pueblo, pero no lo tomamos como nada. Y lo tomamos como error. Dios sigue llamando igual que a Samuel. La misma llamada se repitió. No una ni dos. Fueron 3 veces. Como Samuel, ignoramos que Dios. Y sabe, Dios nos está llamando la atención. Pero hoy estamos siendo como Samuel. Ignoramos que Dios. Y muchas personas ignoran que Dios en todo lo que está viviendo, en todo lo que está atravesando. Ignoramos que Dios, ¿por qué? Porque el pecado, la maldad hizo que Dios se separara, que Dios se hiciese atrás. Y Dios nos llama una vez más para dar una oportunidad. Pero como Samuel no entendemos que Dios, ignoramos a Dios. Porque no hemos conocido a Dios. No hemos conocido a Dios. Y las naciones no han conocido a Dios. Y al no conocer a Dios, nos estamos perdiendo ese privilegio de poder ser consolados por Dios en estos momentos tan difíciles. Las naciones no han conocido a Dios. El mundo no ha conocido a Dios. Igual que las naciones. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra, el significado de la palabra escaseaba. Y cuando uno ve esta palabra escaseaba, significa, la Real Académica Española dice, no haber cantidad suficiente de algo. Pero también dice haber poca o insuficiente cantidad de una cosa.
Y esto me llama la atención porque no haber cantidad suficiente de algo es escasear. Dar lo menos posible. Eso significa escaseaba en el español. Dar lo menos posible, no haber la cantidad suficiente. Pero cuando yo busco esta palabra en el original hebreo, la palabra escasear significa yacar, de la Strong, que significa valioso, estimar, costoso, preciado, precioso, gloria, honra, majestad, apreciar, magnificencia. O sea, es totalmente contrario a la Real Academia, porque la Real Academia habla de que no haber la cantidad suficiente, haber poca insuficiente cantidad, dar lo menos posible. Eso es lo que dice la española, la Real Academia Española. Pero el hebreo dice algo distinto, que escasear es valioso, es estimar, es costoso, apreciado, es precioso, gloria, honra, majestad, apreciar, magnificencia. La Biblia habla de que tendrán comezón de oír la palabra de Dios, pero en los últimos tiempos escaseará. Y esto es algo que me llamó la atención. Y aquí quiero ir entrando en el mensaje. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 15, 16 y 17 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Samuel, como profeta, iba y juzgaba a las naciones, pero no se quedaba allá, sino que volvía a Rama, donde estaba su casa. Y esto es lo importante. Lo que quiere decir es que nunca descuidó sus responsabilidades y compromiso, pero siempre volvía a casa. Diga conmigo, pero siempre volvía a casa. Amen. El hijo pródigo se fue de la casa, se fue de su padre, el dinero que tenía, y se fue y lo vivió perdidamente, dice la palabra. Pero luego que perdió todo lo que tenía, luego dice, volvió en sí, dice, cuánto en casa de mi padre, y yo aquí comiendo de los cerdos. ¿Sabe? Esta es la situación del ser humano. Pero luego dice la palabra que el hijo pródigo volvió a casa. Y este es el contexto. Porque el hijo pródigo había perdido todo, pero luego sabe que su única bendición está en la casa del padre. Y por eso él decide volver a casa. Habla de una casa, ¿sabe? Esto es algo maravilloso porque habla que en la casa hay algo especial. Y por eso dice la palabra en Marcos capítulo 3. Versículo 23 en adelante. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y esto es maravilloso, porque lo que Satanás quiere causar y lo que el mundo quiere causar a través de todas estas cosas es hablar de una casa dividida que no puede permanecer. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y esto es algo tremendo que me ha sacudido. Por eso Dios quiere que encontremos algo extraordinario en nuestras casas. Hay un valor extraordinario en nuestra casa y tú y yo tenemos que encontrarlo. Por eso segunda de Samuel capítulo 3 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué quiere decir Dios con esto? En 2 de Samuel capítulo 3 dice que la casa de Saúl se iba debilitando, pero la casa de David se iba fortaleciendo.
Quiere decir que estos dos hombres entraron en guerra. Guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En estos tiempos, cuando hay escasez de palabra, nos debilitamos. Por eso la casa de Saúl se iba debilitando. Pero la casa de David se iba fortaleciendo porque tenía palabra. Cuando tú y yo tenemos palabra, aleluya, nuestra casa se fortalece, nuestras vidas se fortalecen. Pero por causa de la palabra, si no hay palabra, hay debilidad, hay fracaso, hay destrucción, hay pérdida, hay muerte. Amén. Pero procura que haya palabra en tu casa y Dios te protegerá. Primera de Crónicas 16:43 dice, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Y David se volvió para bendecir su casa. Es algo tremendo. ¿Por qué? Dice Primera de Crónicas 16:43. Y todo el pueblo se fue cada uno ¿a qué? A su casa. Y David se volvió para bendecir su casa. Yo vengo a decirte en esta mañana que hay un poder cuando tú regresas a tu casa. Aleluya. Por eso este tiempo Dios ha permitido que todas las familias del mundo estén en casa. ¿Por qué? Porque en casa hay un poder sobrenatural. Y es lo que Dios quiere hablarte en esta hora. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu casa? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo allí en tu casa? Dios nos ha llamado hoy que todos estemos en casa. Amén. Amén. Todos tenemos que estar en casa. Y dice que David se volvió, ¿sabe? David se volvió propósito. Y volvió propósito para bendecir su casa. Por eso hoy Dios quiere que nos volvamos a casa para bendecir. Hay un poder en la palabra de Dios. Hoy yo vengo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo, para bendecir tu casa. Hoy yo bendigo tu casa y con ella bendigo las naciones de la tierra. El secreto está, vuelve a Dios y vuelve a la palabra. Vuelve a Dios y rectifícate. Vuelve a Dios y rectifícate. Vuelve a Dios y pídele que te perdone. Vuelve a Dios y arrepiéntete. Vuelve a Dios y pongámonos a cuenta. Vuelve a Dios, aleluya, con arrepentimiento. Vuelve a Dios. Y si volvemos a Dios con Él, haremos proezas. Amén. El Salmo 115 habla, Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden del silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Sabe? Hay un poder de bendición en nuestras casas. Amén. Elí tuvo un problema y un fracaso. ¿Por qué? Porque Elí, como sacerdote, ¿sabes? Escúchame algo, porque aquí voy cerrando. Elí era el sacerdote. Aquí está una sentencia para el sacerdote Elí. Y Dios le está diciendo a él que las consecuencias que él no había puesto a Dios como primero. Por eso dice la palabra escasez es honrar a Dios en el hebreo. Era terrible, los hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra casa, las consecuencias, cuando no ponemos a Dios como primero, las consecuencias son terribles. Ahora Elí era un sacerdote de Dios y seguramente iba al templo para predicar la palabra. Predicaba la palabra de Dios y enseñaba la palabra y los hermanos estaban felices, contentos. Pero sabes, escúcheme eso, varón de Dios, y todas las naciones que me escuchan ahora. Pero el hecho que él no estaba enseñando en su casa tenía consecuencias terribles. Dios le dice a él en el verso 30, yo honraré a los que me honran. En el primer lugar donde necesitamos honrar a Dios es en nuestra casa, es en nuestro hogar. Estamos trayendo a Dios a la iglesia y está bien, pero estamos dejando vacías nuestras casas de Dios. Estamos trayendo a Dios a la iglesia y está bien, cantamos, nos unimos con los hermanos, nos abrazamos y está bien traer a Dios a nuestra iglesia, pero estamos dejando a Dios, estamos dejando vacías nuestras casas de Dios. Y por eso era la razón de que la palabra de Jehová escaseaba.
¿Sabe por qué escaseaba la palabra? Porque Elí, como sacerdote, iba al templo y daba un gran sermón. Pero cuando regresaba a casa, sus hijos, su familia, no estaba siendo preparada. Y por eso Dios quiere en esta hora que tu mayor púlpito, que tu mayor predicación no es afuera, tu mayor predicación es en tu casa. Por eso Dios nos ha convocado hoy al mundo entero para que estemos en casa. Quédate en casa, predica la palabra en tu casa, ábrela a tus hijos en tu casa. Dios quiere que en este tiempo nosotros volvamos a casa, porque en casa hay salvación. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, vino la mortandad, pero los que estaban en su casa, los primogénitos de otras familias murieron, pero los que estaban con el pacto de la sangre del cordero en sus dinteles, el ángel de la muerte pasó, pero aquella familia en su casa, aleluya, de la Pascua, que allí predicaban la palabra en sus hogares, la palabra de Dios prevalecía y la palabra de Dios los guardaba. Por eso Dios ha convocado al mundo entero a que se encierren en su casa, para que no olviden la palabra. Amén. No olviden la palabra. Hemos llevado a Dios a los cultos, a los templos, pero hemos olvidado a Dios en nuestras casas. Y Dios quiere hoy, iglesia, hoy pueblo, hoy naciones enteras, que volvamos a Dios a nuestras casas, que nuestra casa es nuestro púlpito, que nuestras casas es el lugar para que la palabra de Dios sea predicada, para que nuestros hijos no se pierdan, para que nuestro matrimonio no se separe, para que nuestras vidas sean sólidas. Los hijos de Elí, aleluya, fueron una perdición, pero allí estaba Samuel y Dios lo levantó a él para restaurar las casas. Volvamos a casa para que la palabra sea anunciada, para que la palabra sea predicada. Es el momento allí en tu casa. Vuelve. Puedes ir afuera, pero vuelve a casa. Vuelve con tu esposa, vuelve con tus hijos, vuelve con tu matrimonio, vuelve con tu gente que Dios te ha dado para que ame. Volvamos a casa y volvamos, aleluya, a ser felices. Volvamos a abrazarnos, volvamos a ser familia, que es lo que Dios quiere, que el amor de Dios, aleluya, pueda permanecer en nuestra familia, en nuestras casas, y tengamos familias extraordinarias, porque si hay una casa sólida, entonces tendremos sociedades sólidas, tendremos sociedades sanas. Si la familia está sana en la casa, en el hogar, entonces eso se va a dar a conocer. Lo que tú das en tu casa, lo vas a dar allí a conocer en las ciudades, allí donde tú vayas, allí donde tú entres, en cualquier lugar donde tú te muevas. Lo que tú eres en tu casa se va a revelar en público, aleluya, en otras personas, en otras familias de la sociedad. Y entonces Amén. Tendremos familias y sociedades extraordinarias, porque nuestras casas han sido bendecidas por la palabra de Dios. Amén, tremenda palabra. Amén, gracias. Gracias, Kevin. Déjame orar, por favor. Sí. Quiero terminar una oración. Amén. Padre, te doy gracias, porque hoy, como Samuel, la palabra escaseaba. Y vengo hoy como profeta para decirte que hoy las naciones enteras, Dios las ha convocado para que tu familia no perezca. Tu familia está en tu casa y Dios ha hecho un llamado de atención. Nunca jamás en el mundo no había las familias reunidas en sus hogares, aislados de todo el mundo. Es el momento de buscar la palabra, porque la palabra nos sostiene. Es el momento de volvernos a Dios allí en nuestras casas, levantar nuestras casas, levantar nuestra familia y levantar nuestra vida, para que Dios nos bendiga de una manera extraordinaria. Yo te bendigo hoy allí en tu casa. Yo declaro que el ángel de la muerte, que la enfermedad, que la epidemia, que no hay nada que pueda tocarte, sino que la palabra de Dios estará en tu casa y la casa tuya estará guardada por el Señor, en el nombre poderoso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios te bendiga y Dios bendiga las naciones de la tierra. Amén